Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Pablo Boullosa y me alegra mucho darles la más cordial bienvenida a la dichosa palabra. Como es costumbre, voy a ceder la palabra a mis colegas para que se presente cada uno de ellos con un comentario sagaz o gracioso o interesante. Soy El mío no es ni muy sagaz, preciso. ni gracioso, ni interesante, Pablo. Eso es, de hecho, y ustedes me disculparán. Yo voy a empezar con una cita de Ionesco, una cita de Eugenia Ionesco, que pertenece a la cantante Calva, y que dice a la letra, qué cascada de cagadas. Yo me pensé mucho en si decir esta cita o no al inicio del programa, pero finalmente me convencí de que estaba bien decirla, porque mi cuñada Laura me dio a conocer una frase de Gaston Bachelard, un filósofo francés, que dice así: todas las palabras llamadas a la grandeza por un poeta son llaves del universo, del doble universo del cosmos y de las profundidades del alma humana. Entonces, con esta cita de Bachelard que me dio mi cuñada Laura, decidí que incluso este parlamento de Ionesco quedaba validado. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Decía Píndaro que muchas veces lo que se calla causa mucha más impresión que lo que se dice, pero nosotros esta hora que nos sigue no estamos dispuestos a callarnos ni siquiera un minuto, así que siga con nosotros, comparta esta hora de palabras y bueno, pues pase de paso un buen rato. Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Eduardo Casar, uno de nuestros mejores escritores, de nuestros escritores más finos, más perversos, más brillantes, Sergio Fernández. Es una demostración viva de que también a la creación literaria se puede unir una disciplina docente. Él acaba de cumplir 50 años de dar clase, imagínense nada más, en la Facultad de Filosofía y Letras. En alguna ocasión, él, que siempre ha tenido más que alumnos, discípulos, le preguntó a una alumna y le preguntó insistentemente algo que él ya había explicado. Entonces dijo: perdóneme, pero es que yo no doy mi clase a tontas y a locas. Yo soy Eduardo Casar. Bienvenido. ¿En qué grupo estaba ella incluida? ¿O lo dejaba a su parecer? No, bueno, es un dicho, es un dicho. Es un dicho. Ah, bueno. Es un dicho. Ojalá que todos los maestros pudieran hacer y decir lo mismo, no jactarse de lo mismo. Bueno, pues decía William Blake en El matrimonio del cielo y del infierno que la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. La eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Creo que hay que dedicarle tiempo a esta idea. Y bueno, por cierto, hablando de matrimonios, también dicen, no William Blake, sino pues Mengano y Sutano, dicen que un hombre puede ser un tonto y no darse cuenta de ello, a menos, claro, que esté casado. Yo ya estoy casado y pues desde luego ya me di cuenta de ello. También me doy cuenta que hay que empezar con nuestras preguntas, con las preguntas de ustedes, con sus participaciones, como esta que nos llegó por correo electrónico. La verdad no entiendo la letra porque fue transcrita aquí No, eso ya es garantía. Eso ya es garantía. Luego les digo quién nos preguntó. Creo que no es la primera vez que nos pregunta por este autor, porque es un autor literalmente de bestsellers. Nos pide que hablemos acerca de Jeffrey Archer. Uy, Dios mío, no, saquen aquí el Entre otras detergente. cosas, es escritor de no. Sí, entre muchas otras cosas. Bueno, es escritor de la Bueno, novela de su propia vida, de entrada. Bueno, Pero Jeffrey- antes fue escritor y después le pasaron las cosas, ¿o me equivoco? No, antes creo y que después. fue, Antes y después. Es un personaje apasionante, Jeffrey Archer, Lord Archer, para ser completamente propios, porque es par del reino de Inglaterra. Bueno, es escritor inglés, nacido en 1940 o por ahí, hijo de alguien a que él se refiere como William Archer y se supone que era un coronel muy laureado de la Pero que Armada también se lo Británica. inventó, ¿no? Pero se lo inventó, por Todo. supuesto. El padre lo que era un pícaro que se dedicaba a recolectar fondos para obras de caridad que no existían. Pero Jeffrey Cosa Archer, que heredó muy bien, por cierto. cosa que heredó muy bien el hijo. Pero bueno, Jeffrey Archer se inventó este padre, estudió en Oxford, o sea, hizo unos cuantos semestres en Oxford, después estudió un curso por correspondencia de atletismo y eso le permitió participar De en algunas... atletismo. De atletismo. Por Por correspondencia. correspondencia, se los juro, eso le permitió participar en algunas competencias Es como deportivas. ir a una clase de mímica de oyente. Exactamente, exactamente. Bueno, y entonces a partir de esto Jeffrey Archer, digamos, fue como posicionándose en la alta sociedad inglesa de muchas maneras. Primero como promotor de conciertos. Él fue el primer promotor que llevó
a los Beatles a tocar a Oxford. Decía George Harrison al respecto que si Jeffrey Archer hubiera podido vender la orina de los Beatles, la hubiera vendido también enfrascada, porque era un tipo de veras que estaba buscando vender lo que fuera. Pero bueno, con este excelso currículum, Jeffrey Archer llegó a los 29 años al Parlamento inglés. Fue el miembro del Parlamento más joven en la historia del Reino Unido. Y a partir de esto, pues, empezó una carrera fulgurante, primero no solo como escritor, primero como empresario, porque él, digamos, a partir de su investidura, logró recolectar $1 millón, un poco en homenaje a su padre, de libras, perdón, un poco en homenaje a su padre, para invertirlos en una empresa canadiense que se supone que iba a hacer que los coches caminaran con agua, una cosa así de exótica, que por supuesto era una empresa fantasma. Esto lo llevó a ser destituido como miembro del Parlamento y lo dejó completamente en la quiebra. A partir de esto es que comienza la carrera literaria de Jeffrey Archer. ¿Pero le expulsaron por eso o por un...? Yo tenía entendido que había sido por un lío de una noche que había pasado. No, es que Eso es que falta, son más años, falta, la historia falta falta. en la carrera Eso de es Lord ya Archer. después de que ya O sea, fue un tuvieron consumado motivos de escritor. sobra para... Lo que yo no me sabía era esa primera parte. No, yo esto sabía esta sucede en última los parte. 70, como en el 78, 79, y él decide que para pagar sus deudas se va a poner a escribir un libro. Ese libro es un libro en donde retrata la historia de 4 personas que son estafadas por una empresa fantasma, y a partir de ahí empieza una carrera literaria muy fulgurante con un bestseller, digamos. En fin, es un bestseller, es decir, es solo una novela muy entretenida y nada más, pero es de veras muy entretenida, que se llama Cain y Abel, que fue, bueno, pues uno de los grandes éxitos de librerías de los años 70 y 80, y que tiene 2 secuelas, La hija pródiga y Se lo diremos a la presidenta, que es un libro que también tiene una historia curiosa. Se lo diremos a la presidenta nace como un libro que se llamaba Se lo diremos al presidente, y era sobre Ted Kennedy, pero Jackie Onassis ejerció su influencia sobre la editorial que lo publicaba, que si no me equivoco era Doubleday, en donde ella misma trabajaba, y tuvo que Jeffrey Archer modificar todo el relato para hacerlo sobre la primera mujer presidenta en la historia de los Estados Unidos, y lo convirtió en una secuela de Cain y Abel, en donde la hija de Abel, uno de los personajes principales de la primera novela, se convierte en presidenta, y entonces vive ya toda la saga que iba a vivir Ted Kennedy. Y la historia de la prostituta, pues si quieres cuéntala tú, que la conoces No, pues muy yo tenía bien, Laura. entendido que dentro de los viáticos, por así llamarlo, como parlamentario, había puesto una vez que le había dado, creo que 2,000 libras como gastos de viaje, y resulta que en realidad se los había dado a una prostituta una noche que había pasado con ella. Surgieron los rumores de que sí había pasado esa noche. Al final un amigo le pudo dar la coartada para hacerlo mentir y que estuvo conmigo esa noche y no pasa nada. El secreto y la mentira duró varios años hasta que al final el amigo pues decidió hablar y además de hecho habló cuando empezó a ser candidato para la alcaldía de Londres, porque él se presentó y de hecho fue cuando empezó todo el proceso judicial por Es que todo el la proceso- Yo me cantidad de sabía otra mentiras. versión, pero creo que finalmente va a dar a lo mismo. Yo me sabía la versión de que él había, después de pasar la noche con la prostituta había comenzado a chantajearlo y él tenía que seguirle dando dinero para que la prostituta no Y se hablara. educara. Y finalmente lo videograbaron cuando él le entregaba más dinero a la prostituta y finalmente eso había terminado con su carrera. Pero una cosa curiosa de esta novela de Abel y Caín, Cain, porque pues es un apellido de un señor, aunque está jugando con está con jugando las dos con cosas. esa. Ok, con Kane es que esa novela la leyó mi padre y se la regaló a mi hermano. Y entonces pasaron los años y alguna vez platicaron el fin de la novela. Y al fin de la novela estos 2 personajes han competido por llegar a ser primer ministro de Inglaterra. Y mi padre recordaba que había ganado, no sé, Abel. Y mi hermano dijo, no, gana Kane. No, estoy seguro que ganó Abel. Entonces comparan sus 2 libros que habían sido comprados con 2-3 años de diferencia. ¿Es Y diferente? cambia el final. ¿De veras? Cambia el final porque en alguna él quiso que ganaran los conservadores y después, sin ningún aviso previo en el libro, no dice nada. No dice edición modificada ni nada, gana el otro. Porque Oye, es voy a llegar a ver. A ver, las tu últimas novela, líneas. ¿qué Prácticamente termina? las últimas líneas de la novela se dice cuál de los 2 finalmente nombraron primer ministro. Y él le cambió la versión, seguramente, supongo, pues
para dar un tipo de mensaje político. No sé a qué partido O sea, pertenecía es en un un escritor principio. Él era de los Entonces, Tories, ¿no? es más de la farándula Stories, que de sí. la literatura, ¿no? ¿O qué? Su mejor libro es O su sea, ¿sí último escribe libro, bien? que tiene... Porque yo los no. primeros no, los primeros son realmente bestsellers. El último libro es muy bueno, que es el libro que escribe en prisión, es su diario de prisión. Él es encarcelado por perjurio, por obstrucción de la justicia, porque después de que se revela toda la historia que contó Laura, un tabloide, el News of the World, él demanda al News of the World y le gana la demanda Lo produciendo este indemnizan testigo todavía. falso y lo indemnizan, etcétera, y después se descubre que pues todo era falso y que sí, él sí había estado con la prostituta. Y devuelve el dinero al No, periódico. Lo devuelve y le condenan. lo condenan a 4 años de prisión y él escribe un diario de prisión, que ese sí es un libro soberbio, que yo recomiendo amplísimamente. Y el libro eventualmente sería montado como obra teatral recientemente. Creo que está todavía en el West End londinense la obra Y él la teatral. protagonizó, de hecho. No, esa Una fue una parte. primera obra, Sí. porque y él hizo una obra antes, de cuando estaba siendo acusado, hizo una obra que se llamaba El Acusado, que él escribió y él mismo protagonizaba, en donde él recreaba todo su proceso e invitaba al público a juzgarlo. Al público se le daba a la entrada una paleta de inocente o culpable y el público la Sí, tenía que siempre sacar. salió culpable, que fue lo más Pero chistoso. por supuesto. Y esta nueva obra que se llama Un diario de prisión es una obra que encarna a un actor y que está basada en su libro, que es un libro ahí sí de veras extraordinario. Es un muy buen relato de la vida en las prisiones inglesas. Hay que decir que fue muy amigo, o por lo menos muy confidente, de Margaret Thatcher y de John Major. O sea, sí está bastante bien situado. Y que finalmente ya está libre por buen comportamiento. Le dieron libertad condicional hace un par de años, por lo que Jeffrey Archer ya anda otra vez Para que siga en la escribiendo. calle. Lo único es que sí ya se dice que en 2005 lo van a destituir de su investidura de Lord, y además hubo una reforma constitucional en Inglaterra en la que un criminal convicto ya no puede pertenecer a la Cámara de los Lores. Menos Entonces, pues mal. eso ya tampoco va a poder ser. Pero es muy divertido Jeffrey Archer, aunque sea una horrible persona y su literatura no sea muy gloriosa. Yo sí recomiendo su lectura porque es muy divertido. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora vamos a empezar a regalarles libros. Ya saben ustedes que les proponemos un juego. Nosotros les damos una definición y si ustedes adivinan a qué palabra corresponde esa definición, pues tendrán prioridad para llevarse los obsequios de esta noche. La definición para la dichosa palabra de hoy es la siguiente. ¿Cómo se le llama a los perros que se llevan juntos en una cacería? Creo que está bastante... ¿Montoneros? ¿Gandallas? Amigos. Creo que está bastante simple. Pero en fin, vamos a decirles cuáles son los libros que vamos a regalar desde este primer bloque. Primero que nada, esta selección de poemas de amor de Pablo Neruda, publicada por Six Barral, con un prólogo estupendo de alguien que sabe mucho de Pablo Neruda, que es, y que trabajó con él, lo conoció bien, Jorge Edwards, un novelista estupendo. Y bueno, pues es una selección de poemas muy recomendable, que bueno que sí están reeditando a Neruda en su aniversario. Bueno, también vamos a regalar de Eduardo Langagne, un buen poeta, Donde habita el cangrejo, en la colección La Centena de poesía, una cortesía de Conaculta y Verde Alajo. También vamos a tener ejemplares de este refranero mexicano de la colección Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, ya lo deben saber muchos de ustedes, está celebrando otro aniversario. Les mandamos muchas felicitaciones. Y bueno, este refranero mexicano es de Herón Pérez Martínez. Tiene nombre como de científico griego, creo que era Herón, ¿no? Creo que sí era un científico, no me acuerdo bien, matemático, geómetra o algo así. Herón de Alejandría. Y bueno, pues ejemplares de la revista El Huevo, que ahora en esta portada trae a esta preciosa chica Eli Guerra. Tú quieres decir algo, seguramente. Yo quiero decir que la revista El Huevo trae un texto de Pablo Boullosa en No. esta edición, cosa que la hace muy recomendable. Entonces, por eso yo la considero un buen premio. Bueno, pero traes textos de Alejandro Aura, por favor, Francisco de la O, en fin, un número como todos los del Huevo, seguramente delicioso. Hombre, muchas gracias. Y la revista también, vamos a regalar la revista, ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo, que trae un artículo muy interesante sobre los anfibios, auténticos guardianes de la diversidad. Esta revista creo que trae este suplemento. Es el suplemento infantil de Ciencia y Desarrollo. Que se llama Helix, un universo lleno de sorpresas. Pues qué bueno que también los niños le entren a la ciencia. ¿Cómo se le dice a esos perros que se llevan juntos cuando uno sale de cacería? Uno sale de cacería cada 15 días fácilmente, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros, con tu la cuadra de ciudad. caballos. a la menor provocación se va de cacería, bueno, ¿cómo se le llaman a esos perros? ¿Cómo se ir al llevan? súper ahora? Exactamente. Pero sin madrugar tanto. Bueno, no Sin sé si perro. tenemos tiempo para otra palabra o, bueno, nos piden que hablemos del significado
de Tepito, nos lo pide Enrique Rangel Delgado. Que seguro habla de Tepito. Vive en el DF, pero no sabemos si vive en el barrio Bravo. Hay una etimología que está en el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez da Silva, que dice que es Teocaltepitón, de donde viene, de Teocal, Teocali, templo, y Tepitón pequeño, que viene de Tepitl, maíz temprano. Entonces sería algo así como el lugar donde había un pequeño templo o el templecito. Actualmente, Ya bueno, habría el que cambiarle el templo nombre, está ¿no? dado puesto Bueno, es una ahora suerte para de la templo. cuestión de la, Bueno, pero de de la hecho fueron los mercadotecnia. españoles ¿no? los De que, la- como siempre, sí. dijeron, no, eso es muy difícil de pronunciar, mejor lo llamamos Tepito. Tepitón lo llamaron los españoles donde luego ellos construyeron un... No fue así. Lo que un pasa es templo. que luego quitaron el templo y entonces conforme le van quitando partes a la realidad, le van quitando partes a la palabra, entonces ya nomás quedó Tepito. Porque Qué bueno antes que se incluso llama Tepito Tepitón de era Nuestra grande, Señora. ya viene más chico ahora, sí. Por eso Pero se está naces y expandiendo. mueres con un monosílabo, no Sí, más, ¿no? sí. Ahora, Ay. Tepito es barrio bravo desde hace Sí, muchísimo, porque de hecho ¿no? a ellos no les dejaban vender sus mercancías en el mercado de Tenochtitlán, lo que era antes el gran mercado de la ciudad de Tenochtitlán. Ya a Tepito ya no le dejaban entrar a vender sus mercancías. Y por eso también un poco empezaban a llegar las personas, los forasteros, antes de llegar a la ciudad se alojaban ahí, entre otras cosas porque creo que era muy barato el alojamiento en Tepito. Y también empezaron a llegar los ladrones que vendían su mercancía robada, en lugar de llegar hasta la ciudad y ser más, ¿Desde qué año? pues desde Tenochtitlán, dime tú mejor. Bueno, digamos que es un barrio con vocación de comercio. Sí. El barrio Hay una- Zapatero, además, No, déjame bueno, ya- decirte que te traían una zapatería es un barrio de tradición zapatera. No, ya hay míticas historias de los ladrones de Tepito. Supone que en el siglo XIX había unos a los que llamaban los encebados, porque se cubrían de cebo, iban pues así en cuerpo gentil, digamos, en pelotas, con una sábana, y esto era para que si una autoridad, un policía, lo que sea, los alcanzaba, se quedara solo con la sábana Qué que se maravilla. deslizaba por el cuerpo y ellos desnudos seguían corriendo con la mercancía robada. Qué maravilla, no puedo creer que eso haya Ante sido todo una el estrategia, negocio. pero bueno, me recuerda de alguna manera esa estrategia de alguna guerra también entre los antiguos pueblos prehispánicos que describe Salvador Novo en la Guerra de las Gordas, donde un líder para huir lo que hizo fue rodearse de un montón de sus mujeres gordas para pasar desapercibido entre ellas y después pasó la historia como un gran cobarde, ¿no? Y Porque lo resultó. fueron a buscar ahí entre las gordas y lo sacaron para demostrar que era un cobarde. Bueno, ahora sí vamos a ir a una entrevista. Le preguntamos a don Jaime Albarrán, pues una pregunta que a mí me deja helado Y muy actual, además. y muy actual. Le preguntamos, ¿qué cosa es un frente frío? Un frente frío, bueno, pues un frente frío es el desarrollo y es la resultante del empuje de un sistema de alta presión que se desplaza de norte a sur y que a su paso va impulsando a un sistema de baja presión, a un sistema de diferentes características que el de alta, y justamente en este choque se origina esta gran franja, esta gran zona de frente frío, y que de hecho son frentes fríos, frentes cálidos, frentes estacionarios, frentes ocluidos, es la familia de frentes que tenemos en la atmósfera, y que desde luego que este frente, el frente frío, es el más importante, por decirlo así.
Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Síganos llamando. Les recuerdo que la dichosa palabra de hoy es cómo se les dice al conjunto de perros que se llevan juntos en una cacería. Y bueno, con su respuesta a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o a nuestro correo electrónico, ladichosapalabra@22.org.mx, se pueden llevar bonitos y variados regalos literarios. En asuntos generales, antes de seguir con nuestras dichosísimas palabras, bueno, primero los queremos invitar a la exposición en el MUCA de CEU Juan Hidalgo, una exposición sobre este artista visual español que ha hecho arte postal, gráfica, collage, acciones, performance, fotografía, arte objeto, hasta música hizo con John Cage en alguna época de su vida, Juan Hidalgo, y les recomendamos muchísimo que asistan a esta exposición. Para mayor información pueden entrar al sitio muca.unam.mx. Y siguiendo con los asuntos generales, Ana Isabel Mendoza, una televidente de La Dichosa Palabra, me mandó un correo pidiéndole que le mandara un saludo y un beso, y aquí van el saludo y el beso. Y tú tienes otro asunto Yo tengo general. otro asunto general. No, hombre, nosotros Es que ese beso buscamos me complacer dejó al auditorio. Qué barbaridad. Estupefacto. Pero bueno, queremos felicitar a Felipe Garrido. Felipe Garrido va a ingresar como miembro de número. Así se les dice, aunque pues cuando vemos en España, los académicos más que número tienen en su silla una letrita. Pero De hecho, bueno, tienen letras mayúsculas y minúsculas, minúsculas. ¿no? Las mayúsculas son las 27 que hay, minúsculas no son todas, pero sí tienen la ñ mayúscula, por ejemplo. por ejemplo, que es así muy española. Y en todo caso, bueno, Felipe Garrido pues va a ingresar como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua esta semana. Le mandamos una felicitación y a él y a todos los demás miembros de la academia. Bueno, y seguimos con sus dichosas preguntas aquí. Vámonos con los dichosos modismos. Aquí todo es muy dichoso. Y Sergio Sandoval, también embargado por la dicha, nos manda uno desde los caminos de Guanajuato, como él mismo dice. Él dice que en los años 60 su abuela siempre utilizaba oportunos proverbios como no hay atajo sin trabajo, para referirse a que el mínimo trabajo también requiere de esfuerzo. O también una frase que también yo la he usado, aunque no sea de Guanajuato: cuando ven burros se les ofrece viaje, es decir, aquellas personas que aprovechan la oportunidad para realizar actividades que no estaban incluidas en su proyecto, la oportunidad ajena, habrá que aclarar. Y tú tienes otro, ¿verdad, Eduardo? Sí, que lo manda también el mismo Sergio Sandoval. Dice que aunque no es un dicho mexicano, es un dicho en español, es un dicho boliviano que le pareció muy simpático. El dicho es: eres más vueltero que peto mocochinchero. Peto mocochinchero. ¿Que es un amigo suyo? El peto, en la Sierra de Santa Cruz, Bolivia, es una especie de abeja, el peto. Y el mocochinche es un dulce a base de miel y coco. Claro que ponerle mocochinche a un dulce está curioso. El equivalente a la mexicana del dicho ya en su conjunto es: no te andes por las ramas. Un poco más fácil. Claro, pero como incorporando al jicote aguamielero de paso, ¿no? Ándale, es como el jicote aguamielero, el peto Aquí mocochinche. podríamos decir: eres más vueltero que el jicote aguamielero. Se acuñó Y además, ese aforismo inmortal en la hasta dichosa queda palabra. mejor el endecasílaba. Ahí está, ¿no? Bueno, José Luis de la Peña nos pide que hablemos sobre la República, así de amplio. ¿De la de nos lo Mexicana postula. o de O la de la Platón. Pues de hecho la República de Platón fue uno de los primeros libros que mencionaba este sistema de gobierno. Viene de unir dos palabras en latín: res pública. La res pública es una vaca que era como de cascos ligeros. Sí, ¿verdad? Era como una- que todo el mundo vaca de saludaba. cascos ligeros. Como las vacas en la India que son sagradas, pues aquí eran públicas. Por eso dicen que luego hay vacas enzapatadas, son reses públicas. No, ya no voy a hacer chistes malos, ya me callo. La Perdón, res Laura. pública, que viene a traducirse algo así como lo que es público, la cosa pública, lo que entonces se podría entender como el Estado, y es un sistema de gobierno que se basa un poquito en que el pueblo elija a quien quiere representar, es decir, se lleva la teoría de que el poder reside en el pueblo, nada más que el pueblo lo delega en una persona que en ese momento se convierte en el presidente y que es elegido por un periodo que viene determinado en la Constitución, porque la República normalmente suele ser democrática, aunque no son sinónimos y no tienen por qué ir asociados ni unidos. Casi todas las repúblicas son democráticas, están estipuladas por una Constitución, y en la Constitución se establece cuánto tiempo estará electo el presidente hasta que se haga una nueva votación.
Las repúblicas más antiguas que se conocen, pues creo que datan como del siglo XIV antes de Cristo. Ya había unas tribus en Palestina, creo que era, donde ya ellos se ponían de acuerdo para gobernar las diferentes tribus. Luego en la antigua Grecia pues se sabe que había ciudades-estado que eran gobernadas por el pueblo que elegía a sus representantes. Eran unas repúblicas un poquito relativas, porque se hacían como mandatos y esas familias que mandaban de alguna manera sí se asentaban en el poder y bueno, no eran tan democráticas, pero de alguna manera sí fue el precedente de lo que hoy conocemos como república y que puede considerarse un poco antónimo tanto de tiranía como dictadura, incluso de monarquía. Porque monarquía, que viene de mono arkein en griego, que significa mando único, o sea, un solo mando, el poder reside en una sola persona, que en este caso es un rey, y que normalmente no suele ser elegida, es un cargo, por así decirlo, vitalicio, y es hereditario, es decir, yo soy rey, mi hijo me sigue, mi nieto, etcétera, etcétera. Aunque las monarquías constitucionales o parlamentarias sí son repúblicas. Exactamente, ¿no? la monarquía absoluta. No son repúblicas, pero tienen una en el forma de sentido- gobierno Pero sí es más republicana. Sí, o sea, la democrática. diferencia, o sea, frecuentemente es mucho más democrática una monarquía constitucional que una república popular. Por Así es. ejemplo, Sí, en las repúblicas España populares es de África que abundan todavía no tienen Sí, nada en España, por democrático. ejemplo, se rige por una monarquía parlamentaria. Tenemos la figura del rey, pero en realidad es más una figura simbólica políticamente. O sea, en él sí reside lo que es el poder legislativo, ejecutivo y todo, pero en realidad hay un parlamento, hay un congreso, hay unos diputados y hay un presidente también electo por el pueblo, que es el que más o menos dirige todos esos poderes. En esas Sin embargo, monarquías- aún en España, los periodos de la República han sido precisamente aquellos donde no ha estado presente la figura del rey, ¿no? De hecho, se tienen que exiliar, ha pasado en Grecia, han pasado en un montón de países, porque Europa tradicionalmente es monárquica, es decir, hay un montón de países hoy en día que son monarquías, pero antes lo eran más. A raíz de la Está la Primera y de la revista Hola. Segunda Guerras Mundiales, Por eso está la revista Hola. Para dar por eso cuenta no de todo desaparece esto. la Por monarquía. eso no porque desaparece si la no- monarquía, sino de quien escribe. No, pues parece de los broma, pero en diputados. realidad la popularidad de las monarquías suele, en muchos casos es muy alta, ¿no? Pues está Y por estas España, revistas está del corazón, el Reino Inglaterra, Unido, está por estas revistas Inglaterra, del está corazón. Dinamarca, Ahora, Suecia, Noruega, hay varias. Curiosamente, aunque el término en efecto viene bueno, la República de Platón, y que es un libro muy importante, ahí en la República de Platón, curiosamente, dice que el gobierno ideal no es la democracia. Platón dice que el gobierno ideal es la aristocracia, que una ciudad-estado o un país o una nación debe ser gobernada por los mejores hombres de la nación. Eso que es es lo que es otra una forma de aristocracia. gobierno republicano. Exacto, pero vaya, tiene otro sentido enteramente al actual, porque actualmente es más lo que ha dicho Laura acerca de esto de que no haya Toda reyes. América- Pero para Platón el gobierno ideal era la aristocracia y define como desviaciones del gobierno ideal, entre ellas a la democracia, a la timocracia y a otras formas de gobierno, pero entre ellas abiertamente menciona a la democracia como una deformación del gobierno ideal. De formación, imagínate. Pues, Bueno, así- y así yo era. para lavar mi mal chiste de la vaca enzapatada, les diré que res y república sí tienen el mismo origen etimológico. El origen de la palabra res, cabeza de ganado que hace mu, es el mismo que el de república, o sea, el latín res, que es cosa, porque es un bien adquirido. Una cabeza de ganado pues es un bien que uno adquiere, que uno se gana, por eso se llama ganado. Entonces sí tienen un mismo origen etimológico, Claro, por no eso- andaba tan errado el chiste. Cuando la gente va a la carnicería, dice, me da cosa. Cuando lo que debe decir es, me da res. Por supuesto. Porque viene a la Me da carnicería res. y no sabe cómo se llama la cosa esa. No, había que decir que en América el antecedente de las repúblicas lo marcó los Estados Unidos americanos y luego casi todos los países, por así decirlo, que se fueron independizando, porque en el fondo, si nos damos cuenta de los países que se han independizado últimamente, incluso desde la colonia, cuando empezó a acabarse el colonialismo, todos adoptaban como sistema de gobierno la república y quedan poquísimas monarquías, quedan algunas dictaduras, por supuesto, y bueno, pues creo que es como la base de gobierno que existe hoy en día en los países. Lo hemos visto en los países del este, lo hemos visto en toda América cuando se ha ido independizando y bueno, pues espero verlo en los países africanos poco a poco. También hubo breves periodos donde México no fue una república, sino un imperio, cuando menos recordamos al imperio El de Iturbide imperio y al imperio de mexicano. Maximiliano, ¿no?
como dos En México periodos, creo que es algunos dicen república gloriosos, desde que se hizo la ¿Eh? Constitución en 1857, de ¿Sí? hecho empezó. Y no sé si creo que no es el nombre oficial, ¿verdad?, del país. Estados Unidos mexicanos, sigue pero sí siendo es la una pero como república. forma de gobierno sí se define que es una república. Así es. Vámonos a la pregunta especial, la pregunta con la que se pueden ustedes ganar regalos adicionales aquí en La Dichosa Palabra. La pregunta es, ¿cómo se llama el sistema mecánico o electrónico de una cámara fotográfica que se encarga de graduar la mayor o menor intensidad de luz que debe pasar por la lente o por el objetivo durante el tiempo que está abierto el obturador? La lente, no el lente. me La corrigen lente, a mí, ¿verdad? así Sí. es, la lente. Tú dijiste bien, sí. Bueno, y además, digo, para darles una pista, voy a ser amable, no solo las cámaras fotográficas tienen eso, sino nosotros también tenemos eso y también regula el paso no de la luz, sino de otra cosa a nuestro interior. Bueno, si ustedes aciertan... Digamos, lo que regula el paso en nosotros de la luz es el iris, que Así hace es, la que es- función de esta cosa que estamos preguntando. Pero en la tenemos cámara otra, esta cosa Con aquí ese nombre adentro que en luego, otro sí. lado. Pero bueno, si ustedes entendieron cuál es nuestra pregunta, o sea, el sistema mecánico de una cámara que permite regular la mayor o menor intensidad de luz que pasa por la lente, bueno, pues se pueden llevar bonitos y variados premios como La Guerra y la Paz, que me va a servir para hacer pesas muy pronto. Un libro de Tolstoy que además de la virtud de su grosor tiene muchas otras virtudes y tiene espesor más allá del físico, que por cierto viene ahora un ensayo muy bueno sobre Tolstoy y sobre la Guerra de la Paz en Hoja por Hoja, este suplemento literario que se encarta mes a mes en distintos periódicos de la República, entre ellos Reforma en México, y hay un ensayo de Larisa Pavliukova, que es una rusa y que habla pues de su coterráneo Tolstoy en las páginas de Hoja por Hoja este mes. También tenemos Esquivias, Paisajes del Tiempo, un libro de fotografías de Arturo Esquivias, editado por el gobierno del estado de Baja California y por el Instituto de Cultura de Baja California. Y bueno, no dije que La Guerra y la Paz es por una cortesía de Ediciones Océano también. Y para sumar regalos a nuestra pregunta especial, también tenemos dos pases dobles para asistir al concierto del ensamble Galileo este 10 de septiembre a las 8 de la noche en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bueno, el ensamble Galileo es un grupo de música renacentista, barroca y medieval que pues comanda Rita Guerrero, la muy guapa vocalista de Santa Sabina, que también canta rock en sus ratos de ocio, como ustedes saben. Entonces, bueno, llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos correos electrónicos a ladichosapalabra@22.org.mx y contéstenos cómo se llama el sistema mecánico o electrónico de una cámara que permite graduar el mayor o menor paso de luz hacia la lente. Y bueno, ya les habíamos platicado también de la exposición de Juan Hidalgo en el MUCA, por lo que nos vamos con la pregunta. No, nos vamos a unos mensajes, nos vamos directo y sin escalas a unos mensajes. Ya que. Oye, ¿quieren que...? Sí, yo me sentí un No poco tengo merolico. chícharo. Sí, estamos llenos de anuncios. Pues yo creo que sí tenemos que ponernos una norma de un máximo. Sí. Y ¿O bueno, sabes ya qué si nos podríamos llegan, hacer? pues, pero tener en qué basar. Súper, no decirlo, sino ponerlos Sí. en súper. ¿Cómo es en super? Dime, Como En texto. la dichosa arroba Gracias, chiquita. 22mx ¿Eh? ¿Qué pasó? TV. A ver, ok. 22 Eduardo, Es que- ¿corregirías el correo ahora que MX. regreses? Porque ¿Ah, ya lo teníamos mal? cambiaron? Sí, ya lo cambiaron. 22mx, Es que es ¿qué un más, señor? desmadre Punto esto. TV. O sea, esto es un caos. ¿Qué tal? Seguimos aquí en esto que durante este mes le vamos a poner la patriota palabra porque se trata del mes de septiembre. Nos da mucho gusto que no le hayan cambiado, estimados teleescuchas, porque también esperamos que no le hayan puesto mute y que nada más sean televidentes, ¿no? Que nos oigan.
Que no le hayan puesto... Vamos como al usted. diccionario visual. Le preguntamos a Ismael Barroso. Oye, Ismael, ¿qué es un plotter? Bueno, un plotter es una máquina que nos permite copiar e imprimir archivos generados por los arquitectos, ingenieros, todos los dibujos que ellos hacen para la construcción de casas, edificios, presas. Todos esos planos se generan por medio de la computadora, se les dan calidades, se mandan a imprimir, independientemente de las copias que ellos necesiten, la necesidad que tengan, es lo que se hace. Muchas gracias, Ismael. ¿Ismael a qué se dedica? Es plotero. Y yo, ¿Plotero? como plotero y yo. Tú decías plotero y yo, ¿verdad? Sí, es muy bonita esa actualización de la novelita de Juan Ramón. Sí, como no es una ya versión cyber, es sobre alguien que se dedica a hacer plotters y el narrador. Ya sobre la versión de Juan... Perdón, es que yo me pongo nervioso. Juan Ramón es Juan Ramón Jiménez, Jiménez. Juan sin Ramón no Jiménez. confundir con El otro, Otro. Juan el Ramón. otro. Vamos Por muy con una universitarios pregunta que seamos, hablamos de Juan Ramón Jiménez. de Alberto López. Pregunta, y esta es muy buena pregunta, ¿qué sueñan los ciegos de nacimiento? Los ciegos de nacer es una muy buena pregunta porque tiene una respuesta muy reciente, una respuesta del año pasado para ser exactos. Ah, sí. Bueno, es que hace mucho que la gente se preguntaba justo lo que se pregunta aquí nuestro televidente y no atinaban a responderse porque si bien algunos ciegos de nacimiento referían como anécdotas que uno podría interpretar como visuales de sus sueños, pues uno supondría que no, simplemente porque, bueno, al ellos nunca haber tenido una imagen visual, bueno, pues no se suponía que la corteza cerebral pudiera formar imágenes visuales. Sin embargo, un científico que se llama Bertolo, un científico de la Universidad de Lisboa y un grupo de investigadores de esta universidad, en 2003 realizaron un estudio inteligente al respecto que consistía en tener algunos sujetos de investigación y durante la fase de REM, de movimientos oculares rápidos, que es la fase en la que se producen los sueños, colocarles los aparatos conducentes para hacerles un electroencefalograma, es decir, una radiografía, digamos, de la actividad cerebral. ¿Y qué descubrieron? Bueno, descubrieron que los ciegos de nacimiento, cuando están soñando, tienen activación de las áreas corticales que se activan en nosotros, los que vemos, cuando vemos. Es decir, cuando uno está viendo algo, yo que estoy viendo en este momento la cámara a la que estoy hablando, bueno, hay una información visual que está almacenada en la retina y que es transferida a algunas áreas corticales, a las áreas corticales superiores de mi cerebro, para que yo procese las imágenes en donde veo la cámara y veo al público y veo el foco y veo a Eduardo y a Laura y a Pablo. Bueno, cuando los ciegos de nacimiento sueñan, se les activan esas áreas corticales y por lo tanto parece ser que sí tienen alguna suerte de visión. Este experimento en la Universidad de Lisboa se completó pidiéndoles al despertar que hicieran una representación gráfica de lo que habían soñado y las formas que dibujaron, bueno, evidentemente no muy precisas, pero sí recuerdan a palmeras, a soles, a nubes, en fin, a formas más o menos humanas. Entonces parece ser que los ciegos de nacimiento sí sueñan imágenes y esto se explica simplemente porque el proceso de sueño, es decir, la fase de REM, activaría las áreas corticales que se activan normalmente cuando estamos viendo algo. Nos tan. has dejado. Patidifusos, No, está muy bien. No, imagínatelo cómo se habrán quedado los investigadores de la Universidad de Lisboa, olvídate de nosotros. Bueno, Pero porque nos preguntan ya de todo, ¿verdad? De todo, O ¿verdad? sea, nosotros estamos respondiendo qué sueñan los ciegos de nacimiento. bueno, Bueno, yo sé investigamos. porque Nicolás lo sabía, porque Por No, eso, pues Nicolás está respondiendo. para pero- eso son los libros. Por para supuesto. que lo que estamos haciendo es invitar a la lectura para ver que en los libros encontramos Que hasta decimos de la eso. verdad, ¿o no? ¿sí? Hasta del Y de los Lisboa. escándalos de Jeffrey Archer. Sí, desde Jeffrey Archer y la prostituta de 2000 libras. Hasta los ciegos de nacimiento. Bueno, hay otra pregunta de Raúl Rodríguez, que si hablamos un ratito de José Juan Tablada. A ver, Pues un ratito, sí. Lo pregunta que si ya hablamos. no, que si no, hablamos, que no, nos pide que que, que pide que Sí, hablemos. un ratito ya hablamos, pero creo que podemos empezar volver a los hablar. minutos. Otro porque- ratito. Sí, otro ratito acerca de José Juan Tablada, pues que es un poeta mexicano muy importante. Es, junto con Ramón López Velarde, se le considera quien inaugura de alguna manera la poesía moderna mexicana, el siglo XX de la poesía mexicana que tan buenos frutos nos dio. Y lo hace porque de alguna manera tiende un puente entre el modernismo y el siglo XX. Solo que a diferencia, digamos, del mismo López Velarde, mientras que López Velarde hizo
viajó de alguna manera hacia el interior del país y hacia el interior de sí mismo. José Juan Tablada más bien era un viajero nato, viajó siempre hacia el exterior, París, Japón, muchos otros países, y también viajó, sobre todo, decía Octavio Paz, viajó hacia el presente. O sea, es un poeta que rescató para la poesía el poder de la imagen y de los poemas autónomos. Recordemos que el modernismo, ya en esa última fase del siglo XIX y XX, hacía muchos poemas, digamos, con argumento, y la poesía más bien tendía como a expandirse. Y Tablada trae a México los haikus, que son estos poemas pues, de 3 líneas, que esas 3 líneas dicen todo y que rescatan ese poder de la imagen. Creo que todos recordamos algunos, o muchos de nosotros recordamos haikus, porque antes los empleaban hasta en la hora nacional, ¿no? Al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar, ¿no? Bueno, Tablada incluso tiene un poemario que se llama Lipo, en homenaje a este gran poeta japonés que escribió muchos haikus y otro tipo de haikus. Aunque ese otro libro digamos, primero publica libros de haikus y en 1920 Tablada ya publica ese libro que tú dices que se llama Lipo y otros versos ideográficos. Lipo versos ideográficos. Lipo versos ideográficos, algo así. Pero este libro tiene una innovación muy importante y incluye un poema del cual muchos críticos han escrito mucho, que es Nocturno Alterno. Es un poema de una gran innovación formal para la época. Es el primer poema simultaneísta mexicano, después del cual Tablada pues, siguió adelante, no volvió a repetir las experiencias porque a él le interesaba seguir adelante. Siempre estaba viendo algo nuevo, viajando a otro lugar, desplazándose hacia otra zona. Pero de ese poema se ha escrito mucho, de Nocturno Alterno, ¿no? Que tiene... Ahora, él hizo sus haikus con una fórmula mexicana, no respetando toda la reglamentación del haiku japonés. Claro. Y entonces inventó el haiku mexicano, que es la venganza contra el tequila japonés. El tequila japonés. Sí, Sí, prefiero los él, haikus con una mexicanos cuestión que los tequilas japoneses. visionario, comenzó a hacer sus haikus mexicanos. ¿Sí? La casa donde vivió Tablada es donde está la Escuela de Escritores de Sogem, Eleuterio Méndez y Héroes del 47. Bueno, y además el pequeño mono me mira, quiere decirme algo que se le olvida, ¿no? Siempre tiene estas cosas muy... Ese es muy mexicano. Muy mexicano. Sí, porque de hecho los japoneses siempre estaban, los temas casi siempre eran el paisaje, la observación de la naturaleza, y digamos que Tablada lo humanizó un poco más todo este tipo de poesía. Y además de un Vamos gran a hablar hiponófilo, Tablada también fue un gran francófilo. Claro, Y leyó a Apollinaire, a los imaginistas a Baudelaire, ingleses. e introdujo en gran medida también la poesía simbolista en México. Gran traductor también. Así Bueno. es. La patriota palabra de esta noche es conjunto de perros que se llevan juntos en una cacería. No que se llevan entre sí, sino que se llevan juntos el cazador. No que van al Zócalo No, el 15 de septiembre. exactamente, exactamente. Vamos a dar unos libros, están muy buenos. Héctor Manjarrés, La maldita pintura, y trae precisamente en la portada a 2 jóvenes. Luego Christopher Buckley, Hombrecitos Verdes. Este es de Editorial Era, el de Manjarrés. El de Ese Buckley. era de Editorial. Ese era Editorial Este es la editorial Sexto Piso, el de Christopher Buckley, Hombrecitos Verdes, que es una editorial que está sacando unas cosas verdaderamente muy buenas y muy raras. Sí, es una de las pocas editoriales independientes mexicanas nuevas, de reciente creación. Es una apuesta muy importante que hay que seguir, apoyar. Se acaban de ganar un premio, se ganaron un premio hace un par de meses como el premio a los mejores nuevos editores en alguna de estas ferias importantes. Y del libro en acaban de Europa. reeditar Las Diabólicas de Barbero de Villix, un libro de veras toral de la literatura francesa del siglo XIX que lleva mucho tiempo fuera de Estaba circulación en Planeta español. hace unos años, ¿no? Pero hace unos como Ya, 50 sí. años. No, tanto no, pero Sí. sí, hace como 20 Bueno. años todavía circuló. También regalamos de Norma Lazo, El horror en el cine y en la literatura. Aquí está. Este es de Paidós. De Adriana Arrieta Munguía, Poemas del Sube y Baja, de Verde al Lago. Es un libro de poemas infantiles. Una colección muy divertida también esa de para novelas niños. como para grandes, dice atrás la colección. Novelas como para grandes, pero son para Y niños. también 10 ejemplares de la revista Metapolítica, que trae en la portada a una persona saltando. ¿Asaltando a quién? No, saltando. Ah, perdón. Pero Bueno. descalzo, entonces. Vamos a... sí, ya voy a las patriotas palabras, ¿verdad? Acme pregunta,
que de dónde viene ¿Acme, Acme, de así veras? se llama. Sí. No Podríamos Acme, decir Acme. como- ¿De dónde No, viene Acme. Chacmol? Pues está igual. Acme. Chacmol. Chacmol. Chacmol es esta escultura, es la figura supuestamente de un humano que está como recostado en el suelo, pero medio inclinado el torso, apoyado con los codos en el suelo y sosteniendo una vasija, que si mal no recuerdo, de cuando yo fui a Chichén Itzá, se llama Cuauhxicalli. Y se supone que ahí estaban o ponían los corazones de los sacrificios, de las ceremonias de sacrificios humanos que se hacían al dios. Está muy relacionado con Tlaloc, el dios de la lluvia, pero hay muchas versiones sobre qué representa un chacmol. Chacmol, de hecho, creo que es aventura, una traducción como mensajero divino, porque una de las teorías es que era un intermediario entre los que ofrendaban, los ofrendantes en este caso, y los dioses. Hay otra versión que dice que era un guerrero, el guerrero que los guiaba. De hecho, en Chichén Itzá, el chacmol que se descubrió preside el templo de los guerreros. Y hay otra versión que dicen que es un dios en sí, muy asociado con la fertilidad en los hombres. Y con el viento también, y con la lluvia, y con una Es bola de cosas, ¿no? Sí, un montón. Se supone que tiene un origen de cultura tolteca y que por toda la influencia que tuvo la cultura tolteca con un montón de vías de desarrollo, de comunicación, de mercancía, de comercio y todo, hay chacmols, hay figuras de chacmol también en la cultura maya, en la cultura tlaxcalteca y en los purépechas también se han encontrado algunas figuras chacmol. Es que es una Los deidad. toltecas son como los clásicos para el mundo prehispánico. ¿no? Así es una deidad que migra, digamos, de la cultura tolteca a la cultura maya. Hay en Tula, hay en Chichén Itzá, hay en Tenochtitlán, hay en el Templo Mayor. De hecho, hace poquito, creo que, poquito, en este siglo, en el pasado, en el siglo XX, se encontró una en Cosa el de Templo Mayor. minutos. Bueno, y hay... Tenemos ya, perdón. no. Sí, no, hay en un cuento de Carlos Fuentes también, un cuento muy de famoso Acapulco, de ¿no? Carlos Fuentes que se llama Chacmol, y que es sobre un chacmol y las cosas que le hace a su dueño. Había un grupo de jazz, ¿no? Chacmol. Ah, Chacmol. No, hay un disco de un grupo de rock progresivo de los 70 u 80 que se llama Chacmol, pero no me puedo acordar cómo se llama el grupo. ¿El grupo se llamaba Chacmol? Sí, el grupo se llamaba Chacmol, tienes toda la razón, y el disco, que era muy famoso, ahorita no me voy a acordar cómo se llama. Pero ya. Se llamaba LP. Exacto. O acetato. O acetato. Hace tanto tiempo que los hacían que ya ni nos acordamos. Caricia Digital. El disco se llama Caricia Caricia Digital. Digital. Ya ves como Ay, no hubiera yo le entra podido la dormir. inspiración a Nicolás de una manera muy... Llegaron ya para la pregunta especial Guadalupe Pieza, Rocío Romero, José Luis Gómez Mendoza y Anayanti García. La respuesta a ese sistema electrónico de la cámara fotográfica es O mecánico. Son diafragma. mecánicas las cámaras. Diafragma, por eso los tips que estaba dando Nicolás muy Porque acertadamente. luego cuando no nos funciona el diafragma a nosotros nos da hipo. Creo que a las cámaras no les da hipo todavía. Bueno, y como aquí somos bien literarios, queremos decirles que hay un curso del Instituto de Investigaciones Filológicas que está muy interesante. Todos ustedes se interesan por la literatura, si no, ya le hubieran cambiado. Y es Crímenes Literarios en el siglo XIX. Este curso que ya comenzó se extiende hasta octubre. Pregunten ustedes en Investigaciones Filológicas. En una de esas semanas va a hablar Margot Glantz de una novela que a mí me gusta mucho y me gustaría volver a recomendar, que es Astucia, o El jefe de los hermanos de la hoja, de Luis Inclán. Un novelón sobre charros y sobre lo que es la felicidad, realmente. Bueno, nos vamos a un corte y ustedes sigan con su televisión prendida en este canal.
Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra hoy sábado con todos ustedes y con más palabras, pero también quería pues comunicarles algunas aclaraciones que nos hacen nuestros televidentes y que no queremos dejar pasar para que vean que no todos son felicitaciones. H.O. de la Vega, H.O. no sabemos a qué nombre se refiera, nos regaña porque dice que utilizamos unas muletillas como y me imagino que muchas más tendremos. Sí. Sí. Y es mi culpa, Sí, perdón, tenemos mea muchas. culpa, no se debe hacer eso y yo ya no lo voy a hacer, lo juro. Dice que, ella es tenía horrible. en la clase de literatura al maestro Carlos Pellicer y que siempre les estaba diciendo que por favor eliminaran la muletilla y que por lo tanto nos hace un comentario constructivo y que por favor tratemos de eliminarlo. De verdad, La verdad, vamos a intentarlo con nuestro mejor esfuerzo porque si lo Pablo y dijo yo el no maestro estamos de Pellicer, acuerdo, sí. pues sí, Alabado hay que sea Dios. reconsiderarlo, No, pero sí porque es horrible la pregunta muletilla, siempre sí. es pellicer o no pellicer, Por y eso, ahí el dilema, ¿no? por eso Pellicer en sus poemas no dice dice oriente. Exacto, o poniente llegado el caso. Eso podríamos hacer ahora, Sí, cuando decir no... oriente, Exacto. ¿no? Vamos a intentar, vamos a ver si es nos menos espontáneo, ¿estás de acuerdo? Sí, está menos espontáneo. Y luego, Mirchuk, creo que es tu nombre, nos pide un saludo para la familia Cibaja y nos... Si baja, va el saludo, y si suben, también va el creo que son de Villahermosa, Tabasco, porque nos dice que le gustaría mucho venir al programa. Pues Mirchuk, estás invitado a venir cuando quieras, comunícate con los estudios y ojalá algún día podamos acercarnos hasta allá, pero de momento es más fácil que tú vengas hacia nosotros. Sí, acerquémonos en invierno hay un a héroe Villahermosa. aquí en el estudio que viene de Guadalajara. Ahí levanta la Ay, mano, no sé tenemos- si luego le van a luego al poner la rato cámara. le vamos a pero, saludar. ver, levante la mano el héroe Ahora que se sí, otra desplazó vez. de Guadalajara, llegó en taxi de la calle. Espero que no haya Gracias venido a por matar venir hasta chilangos, eso sí. Y bueno, le felicita sobre todo a Germán Ortega, que dice que le habla mucho le gusta mucho que hable de religión. Pues hoy no está con nosotros Germán, pero el sábado que viene seguramente le puedes Le hacer decimos. alguna... Le decimos a Germán. Le ¿no? decimos que hable de religión. Podemos rezar un Padre Nuestro si quieren, en sustitución de Germán o algo. Rodrigo Castillo llamó para preguntar sobre el último round ¿Te fijas? de Julio Cortázar. Dice, ¿en qué boxeador está inspirado el último round? Yo me quedé pensando en Rodrigo Castillo, que está al aire, o sea, literalmente castillos en el aire. Bueno, no importa, pero vamos a ¿Por hablar qué del en el último. aire? Castillos en el aire porque está al aire. No, pero tiene que ser Rodrigo y un hermano suyo Ah, para ok. que fueran dos Esos serían castillos Él al es aire. Castillo en el aire. Ok. Ahora, Hablando de Bueno, Hablando de la round, pregunta. como último round. yo no sé en qué boxeador esté inspirado, porque Julio Cortázar era un gran asistente de la cuestión del box. Tiene un cuento que se llama Torito, que es uno de sus clásicos, que ahí mismo dice que está dedicado a un boxeador de su localidad que se llamaba Justo Suárez. Y tiene otro que se llama La Noche de Mantequilla en uno de sus últimos libros. Pero último round lo que sucede es que comienza con un texto que se llama Descripción de un combate o a buen entendedor, que es un texto muy raro porque es solamente la descripción de un combate de box. Ahora, pensando en que el personaje que sale ahí es un boxeador que se llama Juan Yepes, Juan es Yepes. probable que esto sea una especie como de alegoría boxística del combate de San Juan de la Cruz Que es Juan de Yepes. con Dios. ¿Sí? Entonces se podría dar esa lectura, pero no hay ninguna cuestión explícita de eso. Ahora, Cortázar cuenta una cosa, digamos, para terminar las anécdotas de box de Cortázar, que es muy sabrosa. Cuando él vivía en París, en alguna ocasión, lo pusieron a narrar un match de box en una cuestión radial para una emisora mexicana. Y le pidieron que lo hiciera muy animadamente, pero como Cortázar hacía la R gutural, ¿sí? Que lo hubieran reprobado en R con R cigarro. Sí, Cortázar ¿no? nació en Bélgica, Sí, habría nació que... en Bélgica y entonces por eso se le quedó ahí el tonito. Pero pasó poco tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, no sé por qué lo tenía. El chiste es que No, lo como tenía. Alejo Y Carpentier, entonces, que dice Cabrera él Infante que dice se le iba la R cuando se ponía Sí, borracho. dice que una vez, bueno, ahorita contamos lo Sí, de ahorita Alejo. vamos a Alejo Carpentier, perdón. No, él dice Perdón. simplemente que, bueno, se emocionó tanto que además con la pronunciación de la R como la tenía y metiéndose mucho en la pelea, pidieron desde acá, desde México, que cortaran a ese speaker de la radio, si no ellos se iban a borrar de las actualidades y entonces le costó su única fuente de empleo en esa época, pobrecito. Ni modo.
Bueno, Es pero esa curioso es la que- cuestión, que- digamos, del mundo cortasariano con el box. Sí. Es curioso que hayamos hablado de Tepito y luego ahora también acabamos hablando del box, que Tepito ha quedado como buenos boxeadores también. Sí, sí, de ahí nació. ahí La nació anécdota mi papá. de Alejo Carpentier es Carpentier, muy no, pues graciosa cuéntala porque tú. Carpentier tenía esto de que no podía ni siquiera decir la J, ¿no? Decía G. Que igual nació en París, Alejo Carpentier. Exacto. Y alguna vez estaba en un estudio de televisión, cuentan algo así, se cayó una lámpara a su lado e inmediatamente gritó, ¡carajo! O sea, se le salió porque debió haber dicho carago, ¿no? Pero ¿Carago? se le salió el español, eso cuenta Cabrera Infante, Sí. con muy mala leche. Cabrera Así es Infante y que quién Alejo sabe Carpentier se llevaban muy mal, habría que quién aclarar sabe eso. qué tan cierto sea todo esto, pero bueno. Pues nosotros queremos hacer ahora 2 anuncios de los generales, como dice Nicolás. Uno es reiterar nuestra felicitación al Fondo de Cultura Económica, que está cumpliendo 70 años, entonces en su 70º aniversario. Muchas felicidades y bueno, pues que sigan muchos más. Y también les queremos invitar al primer curso de especialización de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que inicia el 11 de septiembre en la Universidad Iberoamericana y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí en pantalla tienen la página a la que pueden entrar para buscar más información, www.cdhdf.org.mx. Y bueno, pues si alguien está interesado, pues visítenla. También queremos agradecer, cómo no, a nuestro público presente. Muchísimas gracias por venir aquí. Esperemos que se hayan pasado muy bien. Y jauría era la palabra que estábamos buscando hoy en nuestra patriota palabra. Conjunto de perros que se llevan juntos en una cacería era jauría. Entonces esperemos Oye, que la hayan semana acertado. pasada dimos la dichosa palabra. No, la semana ¿verdad? pasada no la dimos y no me acuerdo cuál era. Era la de cariátide. Cariátide, Cariátide. sí. Y hubo Sí, muchos aciertos. La base de... Sí, porque a mí me regañaron en la calle. en la que- Te gritaron, ¡Cariátide! A nosotros nos ¡Cariátide! regañaron porque creo que el 01800 la semana pasada tuvo algunos problemas, perdón, pero esta vez ya sí nos funciona el 01800 002 22 22. Apúrense a llamar porque tienen creo que un segundo Un y medio segundo para llamar. seguir La llamando. dichosa palabra .22mx.tv es nuestra dirección de correo electrónico a la que pueden ustedes acceder para hacernos cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran. Y pues creo que esto ya es nuestra última palabra porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Nicolás, Pablo, Eduardo. Gracias, Laura. muy buenas Pues noches. nos vemos aquí el sábado que viene en La Dichosa Palabra. Gracias. Hasta pronto. Adiós.